Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y madrugadas. Hoy nuevamente aquí en Laicos en Acción tenemos un tema bastante interesante, bastante histórico. Tenemos a don Walter Robinson Davis y a don Víctor Carmona. Bienvenidos. Es un placer para nosotros. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, el placer es mío. Hoy tenemos una temática bastante interesante. Conocí a don Walter y a don Víctor hace como unos 22 días, donde se estaba celebrando un Día Nacional de la Biblia. Muchos dirán, bueno, Nacional de la Biblia, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ellos son los gestores básicamente de esta ley. Es una ley nacional que fue, no voy a adelantarme, voy a esperar que don Víctor pues nos cuente cómo sucedió eso, porque es interesante y también cómo el Señor llevó la mano de estos dos hombres a gestar tanto la ley acá como promoverla en diferentes partes del planeta. Don Víctor. Bueno, primero que todo, darle gracias infinitas a Dios de estar acá, de compartir con mi buen amigo don Walter Robinson. Y con usted, don Carlos, es una bendición que nos haya invitado y poder darle a conocer a los radioescuchas y a los televidentes los alcances de la ley del Día Nacional de la Biblia. La historia o la crónica se remonta en 1982. Estamos hablando de octubre de 1982. Unos misioneros del doctor Morris Cerulo, vine a Costa Rica en ese tiempo, oran por mí y Dios me revela en esa asamblea y me pasan una visión, varios expedientes pasan por la visión y yo no comprendía el mensaje todavía. Pasó el tiempo y en el transcurso del tiempo me involucro dentro del movimiento comunal costarricense como presidente de la Asociación de Desarrollo de mi comunidad, presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, delegado nacional del movimiento comunal costarricense, me refiero en el periodo 90-94. Siguió la temática, pero más atrás yo ya había aprendido a redactar leyes en 1979, siendo presidente del gobierno estudiantil, donde me egresé como técnico industrial, redacté la ley del Día Nacional del Estudiante. Entonces ya venía con esa historia ahí. En el 82 yo redacto la ley del Día Nacional de la Biblia. O sea, me da la visión Dios, llego a mi casa, redacto la ley del Día de la Biblia, pasa el tiempo y me invitan a involucrarme, a participar en política. Entonces, en el 97-98 me involucro más en la política con unos candidatos a diputado y conversamos, dialogamos, le dije que yo les colaboraba en el tanto y cuanto se me dio la oportunidad de presentar a la Asamblea Legislativa varios proyectos de ley. Entre ellos, la ley
del Día Nacional de la Biblia, que es la inquietud más fuerte de mi corazón. Pasa el tiempo, presento el proyecto de ley, a través del diputado que quería presentarlo se me estanca la idea. Otro diputado me dice que le colabore que en unas cosas y que él presente el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Lo presento a través del diputado Walter Muñoz y el proyecto queda estancado. O sea, no camina, no avanza. Hablo con unos asesores en la Asamblea y me dicen que no, que el proyecto está estancado. Y una mañana tarde, yo vengo para la Asamblea Legislativa y siempre acostumbrado a venirme por la Avenida Segunda, llegar al Parque de la Democracia, cruzarlo diagonalmente y llegar a la Asamblea Legislativa, hacer el lobby a los proyectos de ley. Y ese día se me ocurre venirme por el bulevar. ¿Lo desvió el señor? Me desvió el señor. Me vengo por el bulevar, ya yo conocía a don Walter Robinson como diputado de vista y sabía que era diputado. Y me vengo por el bulevar cuando lo veo saliendo a don Walter de la Universal, de la librería Universal. Me le acerco y le digo, ¿usted es diputado? Le digo, don Walter, ¿usted me colaboraría a mí para un proyecto de ley? Don Walter me dice, caminemos. Me dice, don Walter me dice, es que andaba buscando unas cosas para mis hijos aquí en Universal. Me dice, caminemos hacia la asamblea, vamos, caminemos. Y me comenta, entonces yo fui comentándole a don Walter de qué trataba el proyecto de ley. Me gustó porque Walter no guardó una distancia conmigo, se identificó a plenitud. O sea, no dijo, bueno, ¿quién es este? ¿Por qué se me acerca? Los diputados siempre andan con su celo, ¿no? Tienen razón, y no saben que si hay alguien en la calle que quiera agredirlos o pasar la línea. Claro. Pero no, él de una forma muy natural me dice, sí, claro, yo le colaboro, hablemos, nos fuimos, caminamos. Ese día me recuerdo que, si la memoria no me traiciona, que venían dos tipos un poquillo peligrosos y Walter se puso a la defensiva. ¿Te acuerdas, don Walter? Se puso a la defensiva y los chicos pasaron, no nos dieron importancia, nosotros seguimos tranquilos. El ángel de Jehová nos protegió. Eran dos tipos ahí que querían hacer algún daño, pero nos puso, tuvimos en la mirada a ellos, pero Walter se puso a la defensiva y ellos se apartaron. Lo recuerdo como que si fuera hoy. Seguimos a la asamblea y me dice Walter, yo asumo la responsabilidad y me comprometo a que el proyecto de ley salga. Y logramos el objetivo. De 1982 al año 2000 pasan 18 años. La ley sale publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de octubre del año 2000. Ahí sale publicado en la Gaceta. Don Walter es el presidente de la plena tercera. La Asamblea Legislativa se divide en 3 mini plenarios. Esos mini plenarios tienen la potestad legislativa de hacer leyes, derogar leyes y abrogar leyes. Entonces don Walter dice, yo asumo la responsabilidad y tomó la ley en sus manos y la hizo ley de la República. Tan es así que sale firmada por don Walter como presidente y un conocido, también diputado, don Carlos, que estaba con usted, que a Carlos, ese día yo también le hablé, me dice, ya Walter me habló, no se preocupe, ya Walter me habló, no se preocupe, entonces yo me fui tranquilo. Carlos, un buen muchacho, una persona muy noble también. En ese periodo de esa camada de diputados encontré gente muy noble. Tan es así que diputados como en el caso de don Walter Robinson, y más adelante puedo citar otros, en programas de radio y televisión han externado que la idea de esa ley y de otras más son de este servidor. Y eso, esa nobleza, esa espiritualidad, esa gentileza, esa, digamos, respeto hacia las ideas de los demás, eso vale mucho. Claro. Y eso es lo que se está perdiendo ahorita, que hay que rescatar. Hay que rescatar. Entonces, el Día Nacional de la Biblia nace así, nace en Alajuela, en un segundo piso, en una asamblea cristiana, se lleva a la Asamblea Legislativa, pasan esos 18 años de estrés, de desesperanza, de agonía, de deseo que se cumpla,
Pero llega a la asamblea y comienza Dios ya a trabajar y entonces nos pone en el camino a don Walter y a mí. Pero aquí hay algo importante que quiero rescatar. Es que Walter es limonense. Mi padre nace en Navarra del Palomino, al lado de Siquirres. O sea, que yo tengo ADN caribeño. Claro. Y Walter termina haciendo el proyecto de ley. Y la primera municipalidad que logra, 18 años después de que la ley sale a la vía jurídica, que se tome un acuerdo en el Consejo Municipal y que se implemente todos los años el Día Nacional de la Biblia, es precisamente la municipalidad de Siquirres. O sea, el Consejo Municipal de Siquirres toma el acuerdo y este año conmemoraron por acuerdo del Consejo Municipal convalidar o avalar la ley 8030, que es la ley del Día Nacional de la Biblia. Qué bendición. Vamos con don Walter. Don Walter, ahora su perspectiva desde el punto suyo. ¿Cómo esa historia ahora desde su lente? Esa historia que cuenta don Víctor, la podemos ver así, como una carrera de relevos. Y el tramo entre la Librería Universal y la Asamblea, ese día, es la entrega del testigo que hacen siempre en las carreras de relevo. Entonces ahí yo recibo el testigo de parte de don Víctor. En la Asamblea, entonces ya el proyecto hay que sacarlo y empujarlo para que en la comisión sea dictaminado, y esa fue la Comisión de Asuntos Sociales. En la Comisión de Asuntos Sociales se dictamina el proyecto. Entonces, una vez que se dictamina positivamente, él pasa al plenario legislativo. Cuando pasa al plenario legislativo, se termina el plazo de periodo de ordinarias en la Asamblea. El periodo de ordinarias es cuando la iniciativa de presentar proyectos la tienen los diputados. Y el periodo de extraordinarias es el periodo en donde es el Poder Ejecutivo donde tiene la iniciativa, como en este momento. En este momento el Poder Ejecutivo es el que tiene la iniciativa de cuáles proyectos mandar y cuáles no. Ejemplo que ha generado una discusión y que le han pedido al Ejecutivo que lo retire, es el Ejecutivo. Entonces, al llegar ese momento, entonces hubo que pedirle al Poder Ejecutivo que convocara el proyecto. Entonces eso nos llevó a una conversación con el ministro de la presidencia de ese momento, que era don Danilo Echaverri. Entonces, el Poder Ejecutivo lo convoca. Entonces, una vez que lo convoca, ya está en el plenario. Y en el plenario, entonces, hay que provocar acuerdos para que él pueda ir a una comisión plena. Hay ciertos proyectos que pueden ir a comisión plena y ciertos otros no. Por ejemplo, impuestos no pueden ir a la plena, pero otros sí. Entonces, ahí el plenario entonces traslada el proyecto a la comisión plena tercera, que es la que yo presido. Entonces, ya cuando ya está en la plena tercera, ya como presidente uno ya tiene otra capacidad de maniobra para poder tomar e impulsar un proyecto de accionar, como acaba de contar Víctor. Lo de Carlos Salas, que era el secretario, que firma también la ley, y entonces ahí se va moviendo el proyecto. En el camino, lo que hace que era de varios artículos, en el camino se convierte en un proyecto de un artículo. Y así funcionó y fue entonces aprobado, no por unanimidad, porque faltó un diputado que no lo votó, que tuvo unas dudas, más bien creo, después él me las explicó, cuáles eran sus reservas, pero se convirtió en ley. A partir de ahí, ese proyecto ya se convierte en ley y entonces empieza todo un proceso de que las partes van reconociendo la existencia de la ley y empiezan
a caminar y a producir eventos, producir actividades como esta que dice don Víctor ahora. 18 años después, la Municipalidad de Siquirres, con base en ese proyecto, lo toma esta decisión que mencionó don Víctor. O el evento en donde participamos, que ya se ha vuelto una tradición, que en el Colegio de Abogados se hace ese evento de la celebración del Día de la Biblia. Cuando le dije a mi hija, andaba en el Colegio de Abogados con lo del Día de la Biblia, y me dice, ¿en el Colegio de Abogados? Sí, exactamente. Suena como muy inusual, pero ese es, digamos, el efecto positivo de la legislación. Los proyectos, las cosas de Dios son perfectas, simplemente perfectas. Usted va viendo que van pasando cosas y al final se da cuenta de la perfección de los detalles de cada una de esas. Y hay varios ejemplos en que yo he visto que van pasando cosas en la misma asamblea, que van pasando cositas y cositas, y uno piensa que es de esta manera, pero resulta que es de esa otra, como esta que mencionó Víctor ahora, de que él siempre andaba por la avenida Segunda, pero las cosas de Dios van por la avenida Central. Así es, por la avenida Central. Un detalle a rescatar acá es que cuando yo propongo el proyecto de ley, yo me reúno con varios amigos, y entre ellos me reuní con don Monseñor Román Arrieta Villalobos, que era el arzobispo de San José, de Costa Rica. Y me dice, yo te apoyo el proyecto. O sea, en una forma llana y horizontal. Pero aquí hay algo de fondo que yo quiero rescatar. Para un diputado, y que me corrija don Walter, es muy fácil decir, voy a hacer una ley, porque tiene ese poder, esa potestad, tiene esa investidura. Es uno de los 57 diputados que va a impulsar un proyecto de ley. Pero que un actor externo, como en mi caso, lleve un proyecto de ley y lograr la ley de la República, eso es solo un milagro de Dios. Y encontrar la persona correcta. La simetría, la espiritualidad de una persona como don Walter. Y me dice, yo te colaboro, y él agarra el relevo, y él dice, continúo con la carrera de relevos. Hasta que él fue el que lo coronó, entonces él terminó la carrera de relevos. Pero eso para uno es más estresante, o sea, más preocupante, porque uno no tiene el control. O sea, uno no tiene, digamos, el poder para decir, lo hago tal día a tal hora. Uno está a la expectativa de lo que va a ocurrir. Pero en los planes de Dios estaba, y así lo hizo. Pero lo más relevante es que Walter me acaba de corregir en algo, no es el bulevar, es la avenida Central, la avenida Primera, el camino correcto. Me acaba de corregir. Enhorabuena, porque yo estaba asociando el bulevar. Yo creo que, y el otro punto alto que yo creo que es importante rescatar, es que el Día de la Biblia, el primer país a nivel mundial que lo logra por técnica legislativa es Costa Rica. Es el primer país a nivel mundial. ¿Hay otros? Que se dan, sí, como no, pero se dan por decreto ejecutivo, que es más fácil. Es el presidente de la República con un ministro de Relaciones Exteriores y Culto, o con el ministro de Educación, ahí lo valoran ellos, firman el decreto y lo proponen. En el caso de Costa Rica es más complejo, porque pasa a ser una ley supranacional con técnica legislativa, donde hay más pensamientos diversos y cuesta más eso. Entonces ahí es donde uno tiene que ver la mano de Dios, la espiritualidad de Dios, usando a un diputado que capta el plan de Dios, la visión de Dios, y dice, vamos a hacerlo. Y en eso ahí, pues enhorabuena que ese día me viene por la avenida Primera, la avenida Central, corregido ya, lo vuelvo a decir, que me encuentro a don Walter, él sale del Universal, andaba buscando unas cosas para sus hijos, y nos encontramos. Pero rescatable, sí, acercarme yo a don Walter y me vio como alguien que llegó a pedirme un favor, y él lo dijo tranquilamente, está bien. O sea, no puso ningún reparo, no, mira. Y desde ahí, pues, gracias a Dios, nos hemos hecho buenos amigos. Y aquí voy a rescatar una cosa de don Walter.
siendo don Walter presidente ejecutivo de Jacdeva, me lleva una persona diciéndome que él iba invitado especial, y cuando llegamos a estudiar, era un aniversario de Jacdeva, y resulta que la persona no había sido invitada especial, no nos llegó ahí a ver si podía entrar. Cuando don Walter me ve y me dice, ¿y usted qué hace? Que le digo, es que vengo a la actividad, y me dice, pasame, y él me pasó. O sea, eso es rescatable porque quedó esa linda amistad. Yo llegué a la actividad de Jacdeva, Limón era un aniversario que se celebraba, y una persona me dice que él está invitado especial, que lo acompañe. Yo voy, y cuando llego ahí me frenan en la puerta. Don Walter pasa y me dice, pasame. Entonces logré ingresar a la actividad y fue una actividad muy bonita. Don Walter, pues, como presidente ejecutivo, estaba obviamente en la mesa principal. Pero eso, don Walter, quiero agradecérselo en esta mañana, en este medio de comunicación, que lo llevo en mi corazón profundamente, porque ese día usted, pues, me hizo participar en algo muy importante que es para la provincia de León. Pero volviendo a lo del Día Nacional de la Biblia, sí, es una ley muy importante para la espiritualidad del país. En estos momentos estamos en una situación muy convulsa en el país por la situación de los impuestos, por la situación de la criminalidad que ha aumentado, sí. Y creo que con este tipo de leyes dirigidas por Dios podemos rescatar niñez, adolescencia, y podemos sensibilizar al Ejecutivo también, porque se está perdiendo la espiritualidad en los diferentes entes gubernamentales, y Costa Rica debe seguir siendo el oasis de paz, de amor, de espiritualidad del planeta, como siempre lo ha sido. Claro. Tan es así que Luis Alberto Monge Álvarez lo primero que hace es reconocer a Israel como nación. O sea, esa espiritualidad está ahí. Fue Luis Alberto en su gestión como presidente que dice, voy a las Naciones Unidas a apoyar a que Israel sea que sea reconocida como nación. Entonces, esa espiritualidad, y viene más atrás, viene de la época del doctor José María Castro Madrid, que William Lechú le regala una Biblia y él se espiritualiza y modifica la constitución política, que esa parte de la historia me encantaría que don Walter también lo toque, porque él la conoce muy bien. Adelante, don Walter. Sí. Bueno, rescatamos primero el efecto de la Biblia al centro de la sociedad con toda legitimidad. Ahí lo que se recoge son esas raíces que menciona Víctor, porque esta sociedad tiene mucho de espiritualidad. Cuando uno ve que hay en los nombres de las ciudades tantos nombres de santos, cuando hay en los cantones una serie de nombres bíblicos, Belén, por ejemplo, entonces uno dice, sí, ahí estaba presente toda espiritualidad. Pero hay un caso que llama especialmente la atención, es el café. El café fue el vehículo por el cual Costa Rica salió de la pobreza. En los tiempos coloniales, Costa Rica era la más pobre de las colonias centroamericanas. Entonces, como Costa Rica estaba pobre, y era considerado así, pero resulta que entre 1820 y 1778 y 1820, hay un clérigo. Ese clérigo se llama Félix Velarde. Don Félix Velarde trajo el café a Costa Rica y lo sembró. Y lo sembró en un predio que está a 100 metros al sur de la Catedral Metropolitana. Eso es la Avenida Central cruzándose con la calle Central. Es ahí donde está el predio. En esa esquina, ahí hay una placa de la oficina del café o esa entidad en donde dice, aquí fue donde empezó la producción de café. Y de ahí se extendió. Pero si nos vamos al otro lado, al lado sur, hacia el este de la catedral, hay una iglesia no muy pequeña, no muy grande, que a veces pasa desapercibida, que es la iglesia anglicana.
Y esa iglesia es la iglesia del capitán William Le La Tour, que ese, hay que considerarlo ese misionero que evangelizó al presidente de la República. Eso de esa misión. Don William fue la persona que internacionalizó el café, porque lo llevó a vender a Inglaterra. Estaba produciéndose el café, pero no había un mercado. Entonces se lo entregan a don William, tomándose el riesgo, como ha pasado en otros tiempos, de que el señor se fuera en su barco y no lo volvieran a ver, porque se llevó toda la cosecha de café o todo lo que cabía en el barco. Pero él llevó ese café a Inglaterra, lo vendió y regresó. Y entonces ahí se empezó toda esa actividad, que es ese y luego otros barcos saliendo de Punta Arenas hacia, dando toda la vuelta Exportación. de exportación, dando toda la vuelta por el sur, por Chile, por Argentina, para llegar al Pacífico, porque no había canal de Panamá. Entonces el viaje era bastante largo. Entonces, él regresa. Y ya cuando regresa empieza a llevar dinero. Y entonces ya empieza una ruta de comercio que es café que va para allá y bienes que vienen para acá en esos barcos. Y esa vía de comercio se mantiene y permite años después que se construya el ferrocarril a Limón, que es originario el origen es llevar el café, y entonces ya se acortó ese viaje, ya no había que pasar por el estrecho de Magallanes, sino que ya podían llegarse con el ferrocarril. Eso pasó en 1890 hacia Limón y de ahí para Inglaterra. Y esa fue la base económica sobre la que se asentó este país. Y por muchos años se vivió y cambió mucho la sociedad. Entonces, si uno ve si uno se pone en el tiempo de Félix Velarde, dice, mira ese señor, se puso a sembrar algo ahí, se puso a sembrar café ahí en ese predio, ¿no? Una cosa ahí que pasa desapercibida, digamos, para muchos. Y después otro señor que llega y tiene un barco, es un capitán, pero a su vez es alguien de la iglesia, es un hombre de Dios, y él lleva el barco y abre la vía de comercio de Costa Rica con Inglaterra para poder generar eso. Los testigos ahí están, los testimonios de eso ahí están, ahí está esa iglesia, ahí está esa Biblia, existe. La Biblia de... La Biblia de William Le La Tour. Esa se la entrega a Castro Madrid. Presidente. Al presidente. Esa Biblia está en la Casa de la Biblia. En el museo en el Museo de la Biblia. Y entonces queda testimonio de eso. Esos movimientos pequeñitos y que no se perciben a veces, es la mano de Dios actuando, y eso sacó a esta sociedad de la pobreza. Yo hablando con don Víctor, un día de estos que nos reunimos, yo le hablaba de la potencia de Estados Unidos. Este gran imperio poderoso que pues muchos países han tomado como ejemplo. En los años 70, más o menos fue, en los años 70 ellos pues tenían como ley, no sé si era ley o que tenían la Biblia, estudiaban la Biblia en las escuelas. A partir del año 70 la quitan y desde ese momento comienza como país a decaer. Tal vez podemos contar un poquito de eso, tal vez si saben de algo, si podemos comentar cómo este decaimiento de la estructura a través del rechazo de este libro que pues ha llevado a Costa Rica a través de estos hombres a surgir, y hoy por hoy tenemos una ley que la respalda y pues viendo hacia el futuro tal vez podamos hacer algo ejemplar
con tantas leyes y con tantas cosas que están sucediendo hoy y tanto desapego hacia la escritura, pues podemos incorporar en algún momento la escritura a las aulas y corregir muchas cosas que se están despedazando en la sociedad. Ese efecto en los Estados Unidos en los años 70, básicamente lo que ellos interpretan es, empezaron a darle la espalda a Dios, cosa muy singular, porque si uno ve en los billetes, la moneda de los Estados Unidos, la frase que tiene es "In God we trust", en Dios confiamos. Correcto. Y entonces, años después, ese darle la espalda a Dios, eso no es bueno. Eso no es bueno para la sociedad. Incluido, ya no desde un punto de vista de fe, ya no desde un punto de vista religioso, no. El valor de la Biblia en sí, como una obra literaria, como una obra histórica, eso enriquece la sociedad. Nosotros sabemos que ahí hay un tesoro. Claro. Y entonces termina uno viendo el tesoro que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. Pero además de ese tesoro central, hay otros medios que atraen a la gente y enriquecen la sociedad. Claro. Entonces, si nosotros, esta ley permite que no caminemos y no le demos esa espalda, como alguna gente piensa que hay que hacer, y nosotros sabemos que no es lo correcto. Y entonces hay todas estas complicaciones que tenemos ahora, pero hay que tener claro, este país y la economía de este país, que es de lo más raro, tiene su raíz en manos de hombres de Dios que trajeron y cumplieron esa misión. Sí, rescato algo ahí, don Walter y don Carlos, lo que acaba de decir don Walter. En la comercialización que entra el capitán William Lelichur, precisamente nacen 2 tratados de libre comercio que los firma el presidente Castro Madrid. Tratados de libre comercio y amistad con las ciudades asiáticas y con la Gran Bretaña, Inglaterra. Ahí nace. Y también en esos viajes misioneros se viene la esposa de Mauro Fernández, Ade Capelán, que es parte de la gran reforma educativa que tenemos en Costa Rica. Pero vamos a ahondar en ese tema de la espiritualidad del país y de la educación costarricense. Y en eso le agradezco profundamente a don Walter de nuevo, porque si no hubiese sido por don Walter, yo me retiro de la Asamblea Legislativa en ese entonces. O sea, yo me retiro porque digo, no soy diputado, nadie me escucha, nadie me da el espacio y mejor me voy. Yo insisto en una cosa importante, don Walter dijo antes que la ley del día de la Biblia eran varios artículos y que fueron cercenándolas hasta que quedó en un artículo único. Es la única ley que tiene un artículo único. Plan de Dios. Es la ley 78-74. 80-30. Sí, no, la ley 80-30 el día de la Biblia. Pero la ley 78-74 amarra a la ley 80-30 y lo obliga de utilidad pública en Costa Rica, en todo su esplendor. ¿Y quién me ayudó ahí? Indirectamente fue don Walter. Porque, repito, ya yo iba a desertar, ya yo iba a desertar, ya yo iba a claudicar, y en eso me encuentro, y yo redacto el proyecto de ley también, lo presento a corriente legislativa, y me encuentro a un buen amigo de don Walter, el diputado Vilches, Roger Vilches, y Roger me manda un asesor de él diciéndole, mira, muchacho, dice, vos presentaste un proyecto de ley, pero yo también presenté uno parecido, ¿qué hacemos? Yo soy el diputado. Me dice, hagamos algo. Le digo, mira, es que don Walter me está ayudando con la ley del día de la Biblia y yo necesito esta. Me dice, bueno, hagamos una cosa, ¿qué es lo que usted quiere? Le digo, lo que yo quiero es que quede implícito la Biblia como libro de texto en una ley. Me dice, te la van a declarar inconstitucional. Retire su proyecto
y yo inserto la moción que usted me presente. Entonces yo le hice la moción, él la insertó y me dice, ya sé todo lo que está pasando aquí, me dice, ya don Walter está manejando eso. Entonces se logra modificar, se logra crear la ley 78-74, pero Roger comete un error, que él no abroga una ley de 1939. Le digo, sí, pues usted está cometiendo un error. Y todo con un caballero me dice, usted tiene razón. Y él inserta en el artículo 2 de la ley 78-74 que los libros religiosos que no se opongan a la moral universal y a las buenas costumbres son declarados de utilidad pública. O sea, está implícita la Biblia, la ley que don Walter logró en la plena tercera que se aprobara. Entonces, la espiritualidad de nuestro país versa sobre todo este trabajo que hizo el productor de café, William Lelechur, A. de Capelán, y don Walter Robinson, como buen caribeño, también lo logra y me dan todo el aval y todo el apoyo. Entonces, toda esa espiritualidad está ahí. No es un resabio, no. Es una historia genuina, viva, latente, que tenemos que traerla a nuestros tiempos y ponerla al servicio de la colectividad nacional. Ese es el trasfondo de todo esto. Bueno, eso es una gran bendición y utilizar estos medios porque yo sé que va a quedar ahí y pues la gente va a conocer más y se va a empapar más, porque nosotros tenemos una frase que es bíblica, un pueblo que ignora su pasado vuelve a caer en su mismo problema. Y no, seguir con el tema de la Biblia, porque es interesante. ¿Habrá alguna posibilidad que en el futuro podamos, con esta ley 78-74, poder ingresar la Biblia a nuestras aulas? ¿Habrá alguna posibilidad? Bueno, los alcances de la ley lo permiten, porque hay libertad de pensamiento y de expresión al margen de los libros de texto, ¿no?, que tienen en sus escuelas. Sí se puede. Primero porque está la ley 80-30, que es una ley específica. Se declara el Día Nacional de la Biblia. Eso es impactante porque ahí está. Y lo otro es que la ley 78-74 dice que los libros de texto religiosos que no se pongan a la moral universal es declarado de utilidad pública su lectura. O sea, yo lo puedo leer en cualquier lado, en la escuela, en el colegio, donde yo quiera. O sea, nadie me puede impedirlo. Claro, lógicamente hay que respetar las normativas que hay dentro de las estructuras, pero sí se puede hacer, no le veo ningún problema. En los parques se puede leer sin ningún problema, en lo más mínimo, es la libertad de pensamiento y de expresión, en el tanto y cuanto pues hay otras leyes conexas que deben de respetar. Pero todo esto dio pase a algo, es haber creado la ley del Día Nacional de la Biblia. Ahí es donde nace y se desprenden las otras leyes. Porque algo que acaba de tocar don Víctor y don Walter, Estados Unidos se ha opuesto en algunas instituciones, se ha opuesto muy fuerte, e incluso han ido a instituciones legales, el estar llevando Biblia o estar en las instituciones públicas o creo que privadas también, pues hay confrontamiento donde usted lleva una Biblia. ¿Esto podrá llegar a suceder en Costa Rica? ¿Algún entrenamiento de eso? Desde el punto de vista jurídico, conozco un poquito la materia, creo que no. Y que me corrija el señor diputado si estoy equivocado. Y me gustaría que Walter profundizara en eso. Yo creo que no le voy a decir el por qué. Primero que todo, en Costa Rica hay libertad de pensamiento y de expresión, número uno. Número dos, al tenor de nuestra Constitución Política, artículo 7, dice, párrafo segundo, dice, ahí habla muy bien de la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es, primero la Constitución Política, segundo los tratados internacionales, tercero las leyes, los reglamentos, las directrices y obviamente la costumbre. Bajo ese artículo 7 constitucional, yo creo que no se puede, porque Costa Rica adopta algo muy importante, adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una ley supranacional que está sobre las leyes nuestras, porque según la pirámide de Kelsen, según el artículo 7 de nuestra Constitución Política, entre comillas la COPOL. Y esa técnica legislativa que don Walter ahora nos la explique muy bien porque él fue diputado. Entonces, y si usted sustrae el artículo 18 de la ley
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una ley que Costa Rica adopta y dice que cualquier persona puede cambiar de religión en cualquier momento, en el tanto y cuanto esas religiones no se pongan a la moral universal y a las buenas costumbres. Eso, disculpe, don Víctor, ¿eso es lo mismo que la primera enmienda de los Estados Unidos? ¿Libertad de culto? Totalmente, totalmente. Está en ese rango. Está en ese rango. Pero en el artículo 75 constitucional habla de eso, que en Costa Rica la religión católica apostólica y romana es la del Estado, sin impedir el libre ejercicio de otras religiones que no se opongan a la moral universal y a las buenas costumbres. O sea, al rango constitucional está la Biblia, está la lectura de la Biblia en el 75. Y en el 7 también está la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque ella ala el 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en esa técnica legislativa, yo quiero que don Walter la adorne porque él sabe cómo es, porque él fue diputado, yo no. Bueno, don Walter. Quiero rescatar un factor aquí adicional de esta ley. Hay aquello que dice, no, que va aprendiendo uno en la vida. Claro, claro. No temo al futuro, porque Dios ya está ahí, en el futuro. Entonces simplemente no hay que tener temor al futuro, porque Dios ya está en el futuro. Así que en ese futuro ya estuvo Dios cuando esa Biblia llegó a las manos de Castro Madrid, o cuando, y de esa Biblia en las manos de Castro Madrid, siguió todo luego la exportación del café, y siguió luego todo de que cuando se hizo el ferrocarril Progreso completo. un progreso completo, se hizo el ferrocarril a Limón, al Atlántico, desde Alajuela, precisamente, ahí arrancó desde Alajuela a Limón, ese es el trazo del ferrocarril, y a través de eso viene el otro elemento que impulsa la economía, que es el banano, con diferente estructura, porque el café fue socialmente extraordinario, el banano menos, pero a través del ferrocarril vino esa otra Inserción de capital. para la economía costarricense, que vino en las manos de los jamaiquinos, que vino en las manos de los afrodescendientes, y a su vez eso trajo detrás de eso lo que se llamó la misión centroamericana de Jamaica, que entró por Limón, y entonces se estableció una serie de iglesias y de cultos que ahora tiene esa fuerte presencia. Igual, hace 18 años se hizo la ley de la Biblia, 18 años antes se tuvo la revelación, Víctor, y 18 años después han pasado y se dicen muchas cosas, pero 18 años después es la primera ocasión en que nos sentamos a contar la historia así. Dios quiso que fuera así. Amén. Las cosas de Dios son perfectas. Perfecto. Entonces, Dios está en el futuro. Entonces, si no viene el rapto antes, Dios está ya 18 años adelante, en el año 2036, y está 18 más de 2036, está en 2054, si el rapto no es antes que eso. Así que lo que viene de esto siguen siendo bendiciones que van a venir allá, y vienen bendiciones. Lo que tenemos que estar es alertas para poder verlas y tomar esas bendiciones, tener la mente dispuesta, los ojos abiertos, los pies caminando hacia donde debe ser y las manos para tomar esas bendiciones, porque ahí están. Claro. Y entonces eso es, me parece que lo que hace la diferencia con lo que pasa en los Estados Unidos, que ellos le dieron la espalda a Dios en esos tiempos, y nosotros estamos bajo prueba ahora, pero nosotros sabemos, tenemos la certeza de que esto va a caminar para bien. No tenemos temor. Estamos como un león sentado ahí,
Es el rey de la selva, no tiene miedo a ningún otro. Ok. Don Walter, yo sé que el Señor tiene control absoluto de todo. ¿Habrá oposición, don Víctor, don Walter, habrá oposición de camino con respecto a todos los movimientos que se hagan a favor de la lectura, del conocimiento, de que las personas sepan tomar esas bendiciones a través de este libro precioso, de este libro que trae muchas enseñanzas, tanto moral como educativas, de familia? ¿Y qué podemos decirle ahora a la sociedad? Nos queda un poquito de tiempo ya para terminar. ¿Qué nos queda, qué le podemos decir a esta sociedad que en este momento vemos un futuro muy oscuro porque hay demasiada presión sobre el gobierno, sobre las instituciones y donde vemos un panorama negro? ¿Qué podemos darle esperanza al pueblo de Costa Rica a través de la aprobación de estas leyes y el manejo de este libro? ¿Qué podemos decirle? Este libro tiene, dentro de sus miles de virtudes, una que es muy importante. Hay toda esa corriente de que las religiones nos dividen. Pero la religión es como el vaso que contiene. La esencia es la creencia. Lo interno. Lo interno, la creencia, el sumo, la esencia que está ahí. Y entonces este país está fuertemente orientado a esa creencia de creer en Dios. Me decía un amigo que de la Universidad de Costa Rica, que lleva muchos años haciendo encuestas, que, por ejemplo, eso me lo dijo hace unos años el doctor Poltronieri, que la diferencia central, por ejemplo, entre las encuestas que él hacía en Costa Rica y las que hacía en Francia, es que en Costa Rica el 80% creía en Dios y en Francia solo el 20%, o sea, wow, el 80% no creía en Dios. Wow. Así que esa es una diferencia y una base sobre la cual andar. Abismal. Exactamente. Y entonces andamos sobre la creencia. Pongamos la atención sobre la creencia que nos unifica, y que es la esencia, y no el vaso que nos divide. Porque el vaso, este es amarillo, este es azul, este es rojo, este es de plástico, este es de... La creencia. Ahí es donde está la base para que esta sociedad no se extravíe. Y para tener la creencia tenemos que estudiarlo. Tenemos que analizarlo, así como se estudian las leyes, para ver por dónde podemos entrar. Es el manual del fabricante, que está cada uno de los detalles. Incluso están puestos así porque es imposible que nosotros podamos captar esa inmensidad de lo que es el universo y no podemos entender esa cantidad de cosas. Yo normalmente pongo un ejemplo, que es este. Ahora nosotros estamos aquí hablando y entonces en escala dice, bueno, las hormigas de Guatemala no tienen idea de lo que pasa aquí y no pueden tenerla. Nosotros somos como eso, hormigas de Guatemala frente a la inmensidad de la creación. Entonces no podemos entender y por eso ahí están en ese tesoro partecitas que nos permiten andar en estas partes de tiempo. Nosotros somos como hormigas de Guatemala frente a la inmensidad de la creación. No podemos verla y menos entenderla en su total dimensión, pero sí con la creencia sabemos que existe. Hay un asunto que quiero rescatar, que usted tocó el tema de este combo jurídico o compendio de leyes que tienen que ver con la economía del país. Es que en la Biblia está previsto eso.
La Biblia dice textualmente que el mayor deberá de bendecir al menor. O sea, en pocas palabras, no que el pez grande se coma más pequeño. Lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia. Entonces, las leyes tienen que ser sociales y tienen que tener contenido social, contenido económico, pero que sean sociales. Y el que tiene toda la sabiduría, ahí está en la Biblia. El mayor debe bendecir al menor. O sea, decía el expresidente Flores, Alfredo González Flores, que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Entonces, y ya la Biblia lo decía el rey Salomón, un hombre sabio, y un erudito. Decía que el mayor debe bendecir al menor. Entonces, si tomamos la Biblia como una base fundamental, con su esencia misma, y la ponemos a que rija los destinos de Costa Rica para que legisle por la colectividad nacional, le cuento que sería una maravilla esto. Sería una potencia. Seríamos una potencia. El otro día estudiaba el por qué Alemania, después de su destrucción, crece exponencialmente, cualitativa y cuantitativamente. Si Alemania crea una ley que le pide a la colectividad nacional que depositen el diezmo de su salario y hacen un fondo social, un fondo común, y con eso crean estructura social en Alemania. Y ahí nació, o sea, nació en el diezmo. Antes, tocando el tema de Costa Rica, cuando nos dan la libertad, en las Cortes de Cádiz acuerdan liberar a Costa Rica y liberar a todo Centroamérica. Pues, había un grupo en Costa Rica que quería seguir bajo el reinato de Iturbide y toda esa historia, pero ya había una espiritualidad de nosotros que queríamos ser libres y soberanos. Costa Rica, había un fondo centroamericano del diezmo que lo administraba la Iglesia Católica. Lo administraban para la educación, lo administraban las monjitas. Por eso le dicen que el resabio, que a las maestras les dicen la niña X o la niña Y. Porque como las monjitas, bueno, por su condición espiritual, todas son señoritas, entonces es la niña X o la niña Y. Y ese diezmo, ese fondo de diezmo, Costa Rica renuncia a él y lo entrega a otro país, que no viene al caso tocar el tema ahí. Pero ya estaba ese orden cronológico de cómo desarrollar todo Centroamérica. Y Costa Rica se separa de eso y dice, no, yo quiero crear nuestro país fundamentado en espiritualidad. Tan es así que nuestra constitución política lo dice textualmente, y eso sí yo quiero que sea un Walter el que lo toque por la técnica legislativa que él conoce mejor que yo. Déjeme entrar con un tema porque ya se nos está fue, terminando, sí. ya se nos fue el plazo. 3 minutos usted. Muy importante para lo que sigue aquí para adelante. Hay gente que le da la costumbre de pegarle bibliazos al otro por la cabeza. Entonces, eso es intimidar a la gente. La Biblia no es para intimidar a nadie. La Biblia es para salvar a la gente. Entonces, eso es muy importante para salir de aquí en adelante en esta situación que estamos en Costa Rica. Claro. No se toma, esta no es para agarrarlo con bibliazos y decir, ¡pecadores! No, aquí está el versículo que dice, no, esa no es la vía. La vía es, la Biblia es enriquecedora. Y eso me parece que es muy importante porque hay gente que se atemoriza con la Biblia y ven en ella un instrumento que los golpea. Los asusta. Ahora, ya está hecho el camino en que la legislación tiene que caminar en esa dirección. A lo que dice Víctor, en Costa Rica tenemos un problema con esa legislación, que tenemos demasiadas leyes. Y esas leyes, muchas se entrecruzan. Entonces cuesta mucho armonizarla. Y esa armonización será muy importante para simplificar
todo esto. Ustedes ven que, por ejemplo, en los Estados Unidos lo que hacen es enmiendas. Le cambian una coma, le agregan una palabra a un cuerpo de leyes. Aquí, pero ¿cómo se dice, Víctor? Más que el marco, la base jurídica, el bloque de legalidad es enorme pero confuso. Entonces, si nosotros simplificáramos eso, ahí sí podíamos actuar muy fuertemente y no pasarían todas estas cosas que tantos a la cuartazo y tanto, porque hay que simplificar. Yo espero que esa coherencia que tiene la Biblia nosotros podamos aprender de ella y que nuestro bloque de legalidad, nuestro marco jurídico, tenga esa claridad y que ayude al país a un desarrollo nacional sostenible, pero con creencia. ¿Se imagina una sociedad sin creencia, en que cada uno de nosotros se sienta aquí y dice, yo no creo en... Bueno, tenemos como Francia. Esta tiene una creencia básica y esta sociedad marcha en esa dirección. ¿Que hay obstáculos? Pues hay, pero la Biblia ahí la tenemos. Bueno, ha sido así. Muchas gracias, don Walter y don Víctor. Estamos con el tiempo ya encima. Es un placer para nosotros, Laicos en Acción, tenerlos acá y esperamos una próxima visita. De mi parte, profundamente agradecido, que Dios me los bendiga, hoy, mañana y siempre, y esperemos que lo que hemos compartido sea de bendición para la colectividad nacional e internacional. Creo que hemos hecho nuestra parte, Dios nos ha premiado, nos ha bendecido, pero sí, me parece relevante, importante y trascendental que sea las leyes, el compendio de leyes divinas que están en la Biblia, que se pongan al servicio de la colectividad, no solo nacional, sino internacional. Don Walter. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, don Andy Torres, que está ahí en los controles. Y sabemos toda la gente que hace posible esta oportunidad. Esperamos, para nosotros ha sido de mucha bendición. Esperamos que sea de bendición para mucha gente. Muchas gracias. Bueno, somos Laicos en Acción. Hasta la próxima. Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.